Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Espero que estéis muy bien. Estoy muy feliz de que estéis aquí. Ya llegamos como al final de la lista de la serie que estoy creando, que se llama El Mapa de la Consciencia, en la que exploramos el universo, cómo se creó Dios. Hemos visto ya la dualidad, la polaridad, todo para entendernos a nosotros mismos, para entender mejor el mundo que habitamos y pues comprender nuestra vida y a nosotros, ¿no? Hoy vamos a hablar del camino del bien, del camino de la unión. ¿Cómo se ve este camino? ¿Cómo se ve el bien en este mundo? ¿Cómo se escoge el bien? Y sí, ¿cómo se ven las personas que llevan mucho tiempo escogiendo el bien? ¿Qué ocurre, no? ¿Cómo se desarrolla el camino de la unión? El polo de la unión, ¿no? Si no has visto los vídeos anteriores, te recomiendo verlos para poder entender este video, porque si no va a ser un poquito complicado o quizás ya sabes de qué temas vamos a hablar. Pero bueno, en el video, en los vídeos pasados ya hemos hablado de la dualidad, que va a ser muy importante saber sobre eso. También hemos hablado de polaridad, que ahora vamos a hablar del polo positivo, del polo de la unión, de la polaridad de la luz y del bien y de Dios, ¿no? Todos en esta vida somos como personajes de una gran historia, de la vida de Dios o el cuento de Dios. Y cada uno juega su papel, juega con la parte única que cada uno es, ¿no? Porque todos nosotros somos un pequeño fragmento, un pequeño aspecto de la conciencia de Dios o de lo que es Dios en verdad. Todos somos parte de Él, entre comillas, ¿no? Y estamos en esta ilusión de separación, jugando al juego de la vida aquí en la Tierra. Y pues hay dos lugares a los que podemos ir. Podemos, o sea, a estos dos lugares vamos con nuestras decisiones en nuestra vida y vamos en conciencia o energéticamente, no físicamente, ¿no? Podemos ir energéticamente hacia el equilibrio, la estabilidad, la armonía, el balance, la justicia, la luz y Dios. Podemos ir hacia esto con nuestras decisiones o podemos ir, como hemos hablado bastante en el video anterior, podemos ir hacia la fragmentación, el polo de la fragmentación, que es el abismo. Y todos comenzamos así como en las películas, ¿no? De que los héroes, de que teniendo una vida normal, o quizás tu vida no es tan normal, pero en algún momento de tu proceso has llegado a la conclusión de que algo tiene que cambiar o de que algo tiene que evolucionar o algo tiene que moverse, ¿no? Como que no puedes quedarte en la misma situación estancado para siempre o no puedes quedarte con esos dolores de tu infancia o todo el malestar que estás cargando, quizás en este momento estás en un trabajo que te está cargando de mucho trabajo y mucho malestar y sabes que las cosas no pueden seguir así, sabes que necesitas cambiar, sabes que el mundo necesita seguir evolucionando. Hay un entendimiento de la realidad inmediata que pues no le podemos quitar la responsabilidad a la gente de esa. O sea, no le podemos quitar la responsabilidad de entender la realidad inmediata a la gente, de que tú tienes una situación y tienes estos elementos frente a ti, ¿ok? Y todo el mundo, todos, la gran mayoría, a no ser que ya tengas como una discapacidad, la gran mayoría de nosotros vamos a poder ver la realidad inmediata, los elementos que están jugando frente a nosotros en nuestra vida, qué está pasando o qué cosas están ocurriendo, cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que está pasando, ¿no? A veces pues no es tan fácil, pero tenemos esa habilidad, ¿no? De que entiendo, esto es lo que me está pasando. Y cada uno
como en todas las historias, toman una decisión. No todas las historias comienzan así, con una situación de vida quizás monótona, quizás en la que no pasa nada, quizás en la que ha pasado algo malo o acaba de ocurrir una tragedia, o quizás las cosas simplemente van bien, pero todo es como monótono. Hay una decisión que se toma día tras día, momento tras momento. Cada vez que respiramos hay una decisión, un, un yo escojo hacer mejor las cosas. Sin miedo o con mucho miedo, tomamos la decisión de escoger mejor, de superar los problemas o las barreras que hay en nuestra vida ahora mismo para poder llegar a algo mejor, a un mejor puerto, a un mejor punto, a una mejor vida o a la luz. Todos en algún punto nos encontramos con estas situaciones que nos hacen escoger, incluso aunque no queramos, incluso aunque no quieras escoger algo. Tu vida, la vida aquí en la tierra te va a poner así de espada contra la pared y, y no vas a tener más opción que decidir por ti mismo o por ti misma qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres hacer de ti, qué es lo que quieres hacer con tu vida, a dónde escoges ir, qué camino vas a tomar. La responsabilidad no se puede quitar. Todos en algún punto, en algún momento de esta vida, vamos a decidir. Y a lo que quiero llegar con esto es que la polaridad se escoge. Los dos caminos de la consciencia se escogen. Un camino de ascenso o un camino de descenso. Hay una etapa natural, hemos hablado en el video pasado, que es la adolescencia, en la que hay un descenso de la conciencia que es natural para después, en el proceso de maduración, volver a alzarse y alzarse más alto que en la niñez, ¿no? Todos los desbalances o desajustes del universo son siempre para volver a alzarse. Cuando el mal ocurre, cuando el desequilibrio, el mal es el desequilibrio, ocurre, todo vuelve a reestructurarse, pero mejor que antes, con una mejor estructura, con una mayor armonía, con un mayor equilibrio. Es una forma natural. Más bien el mal no sería el desbalance, sino escoger el desbalance. Ese es un camino que se crea con la decisión. Cuando escoges, me voy a quedar en ese trabajo que me, me deja miserable, me deja vacío, me sobrecarga el cuerpo y no puedo más. Y no hay realmente un propósito, como que el único propósito es tengo miedo a seguir mis sueños, tengo miedo a tener que sobrevivir de otra forma, me da miedo la muerte. E- eso es un camino, ese es el mal, ese es el camino del mal, ese es escoger mal, escoger no levantarse de la cama o del sofá nunca, o no quiero levantarme para ir a hacer ejercicio, para poner en forma mi cuerpo, para darle equilibrio y armonía a mi cuerpo. No quiero, quiero quedarme en el sofá tumbado. Todo eso lo hemos hablado, hemos hecho ese viaje ya de descenso en el video pasado para entender la sombra, para entender la fragmentación. La gran mayoría tenemos historias similares, pero la responsabilidad es nuestra de qué hacer con nuestras situaciones de vida, de qué hacer con lo que nos pasa, a dónde decidir, o sea, a dónde dirigir nuestras vidas. Eso se decide cada uno y somos responsables cada uno de nosotros mismos. Entonces, cuando tú escoges ser mejor persona,
escoges superar tus miedos, romper con las barreras que te atan, que te mantienen preso o presa en una oscuridad. Cuando tú decides levantarte ante la injusticia y hacer algo al respecto, te conviertes en un héroe. Comienzas a caminar el viaje del héroe. Y es ese viaje el que te transforma en un héroe. Como en las películas de que hay un pueblo que está viviendo una injusticia y se levanta a alguien para hacer algo al respecto. Y dice, yo voy a ser el que lo va a hacer. Eres el elegido. El elegido cuando tú decides ser el que va a devolver el orden y va a devolver el equilibrio al mundo, o a tu mundo, o al mundo en general. Son los que devuelven la armonía, los que caminan el sendero de la luz, los que caminan el sendero de vuelta al sol o a Dios. La luz es la vida, porque la luz es la conciencia, la luz es Dios. Entonces la luz es Dios, la luz es la conciencia, la luz es la vida. Sin luz no hay vida. La luz es la esencia espiritual de todo. Es de lo que es que casi no me salen las palabras para describirlo. Es que es la energía vital. Es lo que es espíritu. Somos como las plantas que reciben esa energía vital de la luz. Entonces el camino orgánico de un ser humano en este universo es el de ir evolucionando, ir creciendo, pasar por sus etapas hasta llegar a la maduración y como que la maduración es convertirse en ese héroe de ese descenso que se ha tenido. Convertirse, o sea, hacerse uno con la luz. Seguir el camino de la luz es hacerse a imagen y semejanza de Dios. Es el camino de la iluminación. Pero es un camino, o sea, no quiero decir que, Ale, ya, sigues aquí y aquí ya estás iluminado. No, o sea, es un camino con muchos grados, con muchos escalones, con escalones casi infinitos. Entonces no quiero como dar esa impresión, pero sí es el camino de la iluminación, sí es el camino de conectar con tu esencia, de conectar con la parte de Dios que vive dentro de ti, con todo lo que eres en verdad, y hacerte uno con eso. Y brillar, y ser eso, ser esa luz, ¿no? Convertirte en la luz. La luz en el mundo físico se manifiesta como la salud, porque la luz es la justicia, es el equilibrio, es el balance, es la armonía. Todas esas palabras describen muy bien a Dios, o bueno, lo más alto que podemos entender de Dios, no lo más cercano. Y para nosotros, una persona que ha integrado, que está muy avanzado en ese camino, los vamos a ver como, o sea, son en las películas reyes y reinas, pero los verdaderos, los buenos, no el falso rey que está maltratando a la gente, sino como los que los que se alzaron tanto, los que subieron y escalaron tanto, que pueden irradiar esa luz y ser como una estrella. Son estrellas, son luz, son pequeños soles que emanan luz y ayudan a todos los demás a regresar a Dios. Lo masculino es el orden, es la materia, el cuerpo, la fuerza de voluntad, es la decisión, la dirección, el propósito, ¿no? Lo hemos hablado en el vídeo de la dualidad. Entonces, en su luz, cuando está unido
y balanceado con su igual, que es el lado femenino, entonces está en equilibrio, entonces está en contacto con Dios, entonces es polaridad positiva, polaridad de Dios, de la unión. Lo que ocurre es que aquí en la Tierra, cuando alguien tiene mucho de esta energía masculina en luz, es que o sea, empiezan a ordenar, empiezan a armonizar el mundo material, empiezan a crear una estructura, un orden para mantener el equilibrio en el mundo. Esto se puede ver como la política, ¿no? De que un político obviamente de luz, porque ya vemos que muchos hoy en día están pues súper corruptos, muchos no, 99%. Pero, pero, pues un político como un rey que tiene su reino y lo ordena todo y lo pone todo en orden y sabe decir, vale, tú te dedicas a esto, tú dedícate a esto, y todo lo ordena y todo lo pone en su sitio. También grandes empresarios que se dedican a crear estructuras, empresarios de luz, que crean estructuras para proteger a personas, que crean una organización, que crean movimientos sociales, que tienen una empresa con un producto que está ayudando a la gente, que crea como, que crea una estructura para proteger, ¿no? Por ejemplo, también esto se ve como un rey en su reino, también puede ser un padre de una familia que crea una estructura, tiene un trabajo, o crea un trabajo, crea una empresa para proteger su reino, mantenerlo sostenido, porque es la materia, lo masculino es lo material, entonces va a ordenar la materia. Una forma de ordenar la materia es ordenar el dinero, crear una estructura que se sostenga, ¿no? Construir algo en el mundo material. A su vez, el lado femenino en su luz es amor. Amor puro, brillante, incondicional. Es belleza del alma sin igual. Lo femenino es el mundo interior, las emociones, el alma. Es también relacionado con el agua, ¿no? Entonces, la luz femenina va a traerte al equilibrio psicológico. Me imagino como una psicóloga o no sé, es que me imagino una sacerdotisa, como una mujer que tiene una conexión con el mundo espiritual y a través de eso te cura, te sana, te devuelve el equilibrio, te devuelve la cordura. Sus palabras son sanadoras. Eh, También es sabiduría. La luz siempre, 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 tarde o temprano manifiesta sabiduría. Los que van por el camino de la luz manifiestan sabiduría. Punto. Porque estar en el camino de la luz es estar en el camino de la evolución. Entonces, nunca te quedas estancado, no te quedas, no involucionas, no te haces menos sabio y tampoco te quedas estancado, sino que creces, accionas, decides, te mueves, creas movimiento hacia la luz, entonces creas aprendizajes, entonces te transformas en una persona sabia. Con el tiempo, escoger este camino te transforma en un sabio. Entonces, imagínate como un padre de familia por el lado masculino, pero es sabio, sabe aconsejar. Es como la carta del emperador en el tarot, que es un gran padre, un gran rey, un emperador, pero no con el aspecto negativo de gobernar y controlar a la gente, sino de yo sostengo, yo protejo todo este reino, yo soy sabio, yo puedo decirte cómo hacer tal cosa. Es como, yo siempre me lo he imaginado al emperador como una persona que puede aconsejarte de negocios, que puede aconsejarte de dinero, que puede decirte cómo construir tu casa, cómo arreglar el coche, cómo arreglar algo que se te rompió en casa, no sé, cosas con herramientas, porque eso es lo masculino, lo material, y también el trabajar con materia, con objetos, como que es sabiduría, pero material que te puede ayudar con todo lo que sea material, ¿no? Pero lo femenino es sabiduría espiritual, es filosofía, es entendimiento, es como un entendimiento que siempre te regresa al amor, ¿no? Como que
pero todo al final del día está bien, o sea, como que todo está bien, todo es amor, siempre eres amado, ¿no? Siempre eres querido, ¿no? Es esa madre que sostiene a toda su familia, pero lo sostiene en amor. Es como la sacerdotisa o también la emperatriz en el tarot. Em, sí, sí, bueno, la emperatriz y la sacerdotisa vendrían siendo esta luz femenina y el emperador y el hierofante o el papa vendrían siendo la luz masculina, ¿no? Como los consejeros o los constructores y lo femenino es las creadoras y las sanadoras, ¿no? También, sí, o sea, son las que trajeron el balance al mundo interior, volvieron al equilibrio su mundo interior y crecieron hacia el sol y siguen creciendo, están en ese camino, entonces pueden como ayudar a todos los demás a volver al equilibrio en su mundo interior, porque caminaron ese sendero. Siempre sirven porque ellos atravesaron ese camino. Ellos hicieron ese viaje, entonces después guían a los demás por su mismo viaje. O sea, por ejemplo, del lado material, del lado masculino, construyó una empresa y después puede guiar a los demás cómo construir una empresa. Aprendió a arreglar algo, entonces puede enseñarle a los demás a arreglar eso. Aprendió a... Yo esto lo veo también he visto en gente en Instagram que aprende a hacer de que casas de barro naturales y de permacultura, entonces te enseñan a eso, te enseñan como permacultura, te enseñan cómo hacerlo, ¿no? Entonces, aunque eso también es algo muy femenino porque es madre tierra, ¿no? Madre tierra es femenino, o sea, es madre, pero saber cómo ordenar y cómo, de que este cultivo con esto es más masculino, es muy orden, ¿no? Que también puede, o sea, es lo masculino, pero pues también puede estar en una mujer, ¿eh? Lo he mencionado también en videos anteriores de que hablo de masculino y femenino, pero esto no es para decir que lo masculino solo es en un hombre. Obviamente no, y lo femenino solo en una mujer, claro que no. O sea, los dos viven dentro de nosotros, por eso caminar el sendero de la luz es equilibrarlos. Entonces, el lado masculino va a tener también el amor, va a tener también la compasión, la empatía, la creatividad. Y el lado femenino también va a tener el orden y la estructura. La idea es que la luz, Dios, el sol blanco, la unión, es los dos en equilibrio. Entonces, una persona que está por ese camino está equilibrando su dualidad masculino y femenino cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Es un camino en el que te vas trabajando, te trabajas a ti físicamente, porque también uno de los aspectos masculino es que se vuelven como maestros del cuerpo, porque el cuerpo pues es el lado masculino, es el polo, la dualidad masculina, y las mujeres se vuelven artistas, que es la dualidad femenina, el alma, porque creas arte, ¿no? O sea, el alma es el arte también. Voy a contaros un poco las consecuencias de escoger la luz, de escoger ser mejor persona, superarse a uno mismo, y después vamos a ver cómo lo escoges, ¿no? O sea, vale, sí, la luz, muy bonito, y superarse a sí mismo, pero ¿qué cosas puedo hacer para ir a por ello, ¿no? Entonces, vamos a verlo ahora en un rato. Primero vamos a ver esto. Consecuencias de escoger la luz. ¿Qué empiezan a experimentar las personas que van por un sendero de ascensión? Porque, pues, la polaridad del bien, que es el sol blanco, que es Dios, es escoger a Dios, es escoger la luz que llevamos dentro, o sea, la parte de Dios que brilla dentro de nosotros, la parte de Dios que somos. No es como que cada uno es una pieza de puzzle del puzzle infinito de Dios, ¿no? Y cada uno tiene su individualidad única y preciosa y hermosa, ¿no? Cada uno es como ser un color, un pequeño cristal en una vidriera gigante que forma una imagen, ¿no? Entonces cada uno tiene una luz única y es escoger esa luz. Entonces, al escoger la luz, te escoges a ti, y cuando te escoges a ti, escoges a Dios. Cuando te eliges a ti mismo, no solo te eliges a ti, eliges a Dios, porque tú eres Dios, tú eres un
aspecto, un fragmento de lo que conforma la imagen al completo de Dios, Dios no existiría, no sería completo, no sería infinito sin ti. Entonces, cuando alguien escoge el camino de la luz, ocurre algo muy, muy bello y muy hermoso, que es que te empiezas a conocer a ti mismo, quién realmente eres, empiezas a recordar quién eres, empiezas a conectar con eres, aprendes de quién eres y empiezas a irradiar esa luz. Entonces las personas que están por estos caminos, cuando los vemos, son personas muy únicas. Son únicas a su forma y a su manera. Y eso siempre se manifiesta de una forma bella, hermosa. No es una individualidad que, que venga por seguir una moda. No es de que, yo me voy a poner esto para verme diferente. Eso no se ve bello. Sobre todo, bueno, las personas que estáis viendo mis videos, supongo que sois personas espirituales, entonces en el aura se siente, se nota, entiendes la energía, o sea, energéticamente comprendes a primera vista a una persona que está por el camino de la luz, porque aparte de que físicamente también se pueden ver un poco, pero no es necesario, se siente ese brillo único, esa individualidad de que no hay nadie como tú. Wow, no hay nada. O sea, de que a mí me pasa cuando veo a alguien es de que, wow, eres único, sabes que eres especial, no hay nadie como tú. Y entiendo, comprendo energéticamente, aunque físicamente pueda verse como una persona muy simple. Entiendes que esa persona está brillando, está emanando su luz auténtica, está emanando autenticidad, está emanando yo soy Dios, yo soy esto, yo soy este aspecto de Dios, yo soy la creación. No, es muy... Ay, me dan ganas mm, de llorar, porque sí conecto muy profundo con esto. Y, y es muy bello, es de una forma, se nota en la esencia que hay belleza, porque todos somos de esa luz, ¿no? Entonces, cuando alguien trata de aparentar esa autenticidad, que no es autenticidad, sino es solo verse diferente y destacar, no se siente eso. No se siente, no se nota, no lo percibes. No es auténtico, es solo verse materialmente diferente, pero se nota y no sabría qué más decirlo. Es que hay gente que cae en esa ilusión, ¿no? De que, wow, una persona es súper diferente, es súper único, es súper auténtico. Yo lo he visto, tristemente lo he visto en personas que dicen, no, esta celebridad, wow, es súper única. Obviamente no, o sea, las celebridades hoy en día, la gran mayoría, son una falsa luz. Se visten de únicos, se visten de auténticos, se visten de propósito, se visten de, de luz, de brillo, porque no lo tienen en verdad, no brillan, su alma no brilla, están opacos, están oscuros y se tienen que poner telas que brillen, se tienen que poner ese maquillaje exagerado para ser algo que no son, porque ellos no están siendo auténticamente, no, están fingiendo. Es un camino de sombra, es un camino de porque la polaridad negativa, la polaridad de la fragmentación, que la hemos hablado en el anterior video, es la polaridad de la mentira. Entonces viven una mentira, muestran una mentira, porque no se conocen o no quieren darse a conocer, quieren ocultar la verdad, porque no les gusta quiénes son, ¿no? Entonces, bien, eso es como lo primero. Bien, escoger el bien también es escoger la salud, el bienestar y la paz. ¿Por qué? Porque Dios, es lo más cercano que tenemos a entender para entender a Dios es el equilibrio. Entonces, decidme vosotros, ¿cómo se manifiesta el equilibrio en el cuerpo? Cuando un cuerpo humano físico
está en equilibrio, todas sus piezas trabajan en armonía y en conjunto, esto es la salud. Entonces, cuando energéticamente tu alma tú estás escogiendo mejor por ti, también vas a escoger mejor tu comida. También vas a escoger mejor tus hábitos. Vas a escoger mejor, no, me voy a dormir pronto y me voy a despertar con la luz del sol. Voy a comer sano, voy a hacer ejercicio, voy a devolverle el equilibrio a mi cuerpo, voy a ser mejor persona, voy a escoger mejor para mí. Eso es amor. Está el aspecto de amor, de yo escojo el amor, yo me amo a mí mismo, y está el aspecto masculino, yo acciono. Mi amor no es solo eh, en idea o una sustancia, se queda en una sustancia energética que puedo sentir, no, lo practico. Mi práctica es el amor hacia uno mismo y hacia los demás también. Entonces empiezas a sentirte bien, tu cuerpo se empieza a sentir bien. Hay algo que me gustaría también mencionar, que es importante que lo tengamos en cuenta. No todas las enfermedades de nuestros cuerpos físicos son manifestadas por algo que tengamos internamente. No todo en este mundo es un reflejo directo de nosotros, de nuestra alma o del mundo espiritual. No todo, porque también existe este caos que a veces ocurre en la materia, que, no sé, a veces, se te cae un plato y ya te vas a poner a pensar, ¿cuál es el significado espiritual de que se me haya caído el plato? Y a veces no hay, a veces sí, a veces quizás es, ay, es que estaba estresado, estaba estresada, estaba pensando en muchas cosas y no me he fijado, y pues es un reflejo de que estoy estresado, ¿no? Pero a veces se te resbaló y ya está, no pasa nada, no es nada. Entonces, a veces pasa enfermedades así, de que, ¿por qué me había resfriado? Bueno, pues porque no llevabas bufanda cuando hacía frío. Te cogiste un poco de frío, pero no está reflejando algo dentro de ti. Y hay algo que a mí me ha pasado también, que quiero mencionarlo brevemente, que a veces me he enfermado y he sentido, mi alma o mi aura no ha de estar bien, mis chakras han de estar ahora desalineados, quizás se van a ver mal porque me enfermé, y tengo, o sea, me ha pasado así de que tengo un sueño, tengo una visión o algo, o siento, o me lo dice un guía, de que todo está bien. Energéticamente todo está bien, el único problema es como material, o sea, solo tienes como un desbalance, un desajuste material, pero tus chakras están bien, tu cuerpo emocional está bien, tu alma está bien, está en equilibrio. Solo ocurrió un desbalance en el cuerpo físico, algo de repente que se desalineó, pero ya se está trabajando para volverse a ajustar, porque tu verdad álmica es el equilibrio. Tu alma está en balance, entonces tu cuerpo se ha desajustado, pero ahora va a volver a manifestarlo, ¿sí? Entonces, sí me gustaría que tengamos eso en cuenta, que no me gusta cuando la gente espiritual te dice de que no, eso lo manifestaste, o tú lo manifiestas todo. No, 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 no y no. Punto. No, no es verdad. Entonces, salud, bienestar y paz. Paz en un aspecto ya espiritual, porque cuando, sí, cuando ya no tienes nada que temer, porque hemos hablado en el video anterior, el camino de la fragmentación o sea, escoges el camino de la fragmentación escuchando al miedo, haciéndole caso a tu miedo, de que el miedo de, no, no, no vayas por ahí, no quiero hacer eso, y lo escuchas, un miedo que no es real, que no es, sentí algo en mi estómago, o sentí, mi instinto me dice algo, o tengo una intuición de que por ahí no es, eso no es miedo, es más como una coartada. Entonces lo que ocurre con la gente que vive en la sombra, que lleva mucho tiempo escogiendo, ¿no? Y ya se empieza a vivir ahí, viven en miedo, porque no superaron el primer chakra, pero el camino de la luz te lleva a atravesar todos tus chakras y llegar a la corona, a la coronilla, el chakra de la corona, que es el púrpura. Os pongo una foto, es el púrpura. Y, o dorado también, porque activas el sol, ¿no? El sol interior. Y esa es la coronita de los iluminados, ¿no? El sol interno. Haber llegado al sol, haber ascendido hasta el sol, hasta uno mismo.
o hasta Dios dentro de ti mismo. Y lo que ocurre es que vives en paz. ¿Por qué? Porque no tienes nada que ocultar. O sea, claro que cada uno tiene pues sus cosas privadas, ¿no? Pero ante la luz de Dios, tú te entiendes a ti mismo. Es como el sol en este mundo que está iluminando pues todo el paisaje y podemos ver todo. Pues así con tu alma, cuando tú vas por el camino de la luz, o sea, tú empiezas a brillar, entonces toda tu alma queda como al descubierto, como que todo queda a la luz, todo de ti, dentro de ti, o sea, está a la luz. Eso también se puede ver como, por ejemplo, pasa mucho que en esta época, ¿no? En este momento del tiempo, pues mucha gente con sus traumas de la infancia que les duele mucho o que no lo superan o dolores de la vida que no lo superaron, no crecieron y se quedan ahí. Una persona, cuando tú estás en la luz, ese aspecto está a la luz también, entonces, pero porque está trabajado. Cuando tú caminas por el sendero de la luz, iluminas todas estas piezas de ti, la pieza que, o sea, el aspecto de ti que te duele porque te pasó este dolor, el aspecto de ti que vivió este trauma, se ilumina, pasa la luz para que lo puedas ver, entonces lo ves. ¿Y qué pasa cuando lo ves? Lo trabajas, lo sanas, lo curas, lo amas, ¿no? O sea, también es una forma, ¿no? Ahora hablaremos más extensamente, ¿no? De eso. Pero queda la luz, entonces lo curas, lo solucionas, todos los problemas que hay en ti los solucionas. Y es un camino, ¿no? O sea, con el tiempo vas solucionando. Entonces, todo está en la luz. Todo lo ves y lo ves solucionado, lo ves en armonía. Entonces ves tu armonía. Y cuando algo no está bien o cuando algo se sale del equilibrio, lo ves. Entonces vives en paz porque no tienes nada que esconder, no tienes o no cargas. Cuando ya has avanzado un poco en este camino, ya no cargas con algo que te impida avanzar o tú ya no eres tu propio enemigo, sino que tú eres tu aliado y cuando algo se sale del equilibrio, cuando ves que, mira, en esto me he equivocado, ¿no? Lo ves, lo ves y te lo piensas, ay, le hice daño a esta persona, me voy a disculpar, no quise hacerlo, o fue, no fue intencionado, ¿no? Eh, es así, una persona que está en la luz es así, lo ve y es como, ¿cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo lo puedo devolver al equilibrio? ¿Cómo lo puedo devolver al amor? ¿Cómo lo puedo ordenar? Pero una persona que está en la sombra es de que no tapa eso. ¿Es es una sombra mía o es algo mal hecho? Yo no, tápalo, escóndelo, ocúltalo. También si, yo en, en mi infancia viví todo este dolor y sí, pero ya lo arreglé, ¿no? Ya, o sea, es así, cuando estás en la luz es de que procesas tus traumas, procesas tus dolores, también para no imprimirlos en los demás o en ti mismo o seguir viviendo en el trauma de la infancia, ¿no? No lo sigues reviviendo, ¿no? Sino que lo trabajas porque empiezas a verte, empiezas a ver todos los aspectos de ti, entonces los trabajas, los sanas. Pero una persona que está en la sombra es de que olvida eso. No, o tapa, olvida, haz como si nada, reprime. Me siento triste, reprímelo. Me siento no sé qué, reprímelo. Si no me estoy sintiendo genial, pues no, es como que... A ver, esto se puede ver como... Depende de cada persona, ¿no? Depende de cada persona que esté viviendo en la sombra, pero algo que ocurre mucho es de que cuando alguien no se permite sentir la tristeza y la reprime, cuando alguien no se permite sentirse mal, triste, en dolor, no se permite, lo reprime, en vez de llevarlo a la luz y sentirlo, ¿no? En la luz hay mucho bienestar porque cuando te sientes mal y lo lloras. Es de que me siento súper triste, ¿no? Porque ha pasado esto y lo lloro y lo siento. Esa es la forma del bienestar, esa es la psicología del bienestar. No es estoy bien todo el tiempo, sino hay algo que siempre va a estar bien, porque yo siempre voy a estar bien, porque cuando me siento triste, me siento mal,
lo siento, lo abrazo, porque es una de mis emociones, soy yo. Y me abrazo y me amo. Y me permito sentir, me permito ser. Y toda esta emoción la procesas, la sientes. Entonces, como que la transformas y la devuelves a su versión más pura, a su versión más luminosa, que es el aprendizaje, que es la enseñanza, que es la luz. Porque en todo hay luz, porque recordamos que todo es Dios. Entonces hasta la emoción de la tristeza es Dios, el dolor es Dios, en una forma, ¿no? En la forma de dolor. Entonces sientes a Dios. Cuando algo te duele, lo sientes. Es como, por ejemplo, te tuerces el tobillo y te duele. Y te duele y te duele y te duele. Una persona que está en la sombra sería típico, va al médico para que le den una pastilla para no sentirlo. Pero una persona que está en la luz no busca anestesia, no busca anestesiarse, no busca anestesias, no busca tapar lo que está mal, busca solucionar. Entonces seguramente una persona que está a la luz pues va a ver, ok, ¿qué puedo hacer para que se cure rápido, para que esté bien, para que se pueda curar? Pero, pero no me voy a anestesiar. Si me duele, lo voy a sentir, lo voy a atravesar. Si me duele, pues aquí voy a estar, voy a generar esa fuerza para sentir ese dolor. Y después, cuando ese dolor acaba, siempre deja un aprendizaje, siempre deja hay un trabajo que se ha hecho, un esfuerzo. Yo me he esforzado por ser fuerte, por aguantar este dolor para que se cure mi pierna. y, y recibes esa luz de vuelta, ese aprendizaje, esa fuerza, que es virtud. La virtud, lo vamos a hablar ahora, quiero hablar extensamente de la virtud, que la virtud las virtudes son los comportamientos o las acciones que nos llevan a la luz, porque son acciones justas, son acciones equilibradas, entonces generan equilibrio, ¿no? Si la causa es equilibrada, el efecto que generará o la repercusión será equilibrada, ¿no? Bueno, a veces en la materia no siempre, no todo es un reflejo directo, ¿no? Pero bueno. Otra, otra cosa que ocurre cuando vas por el camino de la luz es que empiezas a entender más de ti mismo y de este mundo, más comprensión, más entendimiento y más sabiduría. De nuevo, porque te trabajas, porque te unes con la conciencia de Dios, entonces también empiezas a unirte con todas las memorias de tu alma, de todas tus vidas pasadas. Empiezas a conocerte a ti más, pero también, o sea, y aparte de que empiezas a irradiar más esa individualidad, también ocurre que aprendes cosas porque estás en un camino de evolución, de superación, de aprender. Estás en un camino de aprender. Entonces aprendes constantemente. La gente que está en el camino de la luz está aprendiendo cosas nuevas siempre. Siempre, siempre están aprendiendo cosas nuevas y es muy bonito. Y sí, es como, ok, ¿cómo puedo ser más saludable? ¿Cómo puedo arreglar este problema que tengo? ¿No? Entonces aprendes algo nuevo. Entonces aprendes cómo funciona el mundo, o aprendes sobre ti, o aprendes sobre psicología, o sobre cosas. Empiezas a entender más a este mundo, O sea, tenemos el aspecto material de que aprendes literalmente cómo hacer cosas, cómo ser más sano, cómo hacer cosas que no sabías hacer. eh, Empiezas a aprender más de este mundo y a la par empiezas también a entenderte más, a aprender más de ti, a aprender más de las emociones, del psique, del alma. Empiezas a conectar también espiritualmente. Espiritualmente lo que ocurre es que empiezas a despertar tus códigos de ADN porque estás en el camino de la ascensión, que es el camino de recobrar la luz. Entonces recobras el ADN, lo empiezas a activar y pues se activa dentro de ti estos códigos de luz que empiezas a emanar, que empiezas... Sí, es sabiduría, es entendimiento, es comprensión, es aprendizaje. También, eh,
Tenía de que comprensión de este mundo y de mundos superiores también. La gente que está en el camino de la luz, aunque no sean espirituales, acaban desarrollando una espiritualidad, como un entendimiento de dimensiones espirituales, aunque hay una persona, no sé, un gran hombre de empresas que ha creado una empresa y que lo está haciendo todo de luz y de amor, que está dando un buen servicio, un buen producto, que toda la empresa está yendo muy bien, quizás no es una persona que sea necesariamente espiritual, pero tiene una filosofía de vida, tiene, o sea, cree en algo, cree en el amor por los demás, en el servicio, que son justo aspectos de los chakras altos. Entonces está conectado con espíritu. Entonces al entender cómo funciona también este mundo, entiendes también cómo funcionan las dimensiones espirituales, porque si es o sea, estamos hechos a imagen y semejanza. Aprender del cuerpo es aprender de Dios. Aprender del mundo es aprender también de las dimensiones espirituales. Entonces, estas personas, aunque no seas espiritual, si vas por un camino de luz, vas a entender las dimensiones espirituales. En forma, llámalo filosofía, llámalo visión de vida, pero van a tener una vida con mucho propósito, como que no va a ser solo lo que es materialmente, sino que va a tener mucho espíritu. Va a ser creado con intención, con propósito, va a tener alma. Lo que crean tiene alma. ¿Por qué? Porque cuando estás conectado con Dios, lo que tú creas le infunde esa esencia. Como estás creando desde Dios, así como Dios nos creó o creó las conciencias, nosotros podemos empezar a crear. Y cuando empezamos a crear, ya no solo creamos materialmente, sino que lo que creamos tiene una esencia, una carga energética, un espíritu. Eso es importante, eso es bastante importante. Hablábamos en el video anterior de que lo que crean en la sombra, como no está equilibrado y no tienen el equilibrio, todo lo que crean solo pueden construir, o sea, energéticamente y espiritualmente no pueden construir nada, pero físicamente aún como que pueden hacerte la ilusión construyendo, no sé, poniendo unos palos encima de otro, construyendo una empresa, construyendo una familia, pero cuando no hay amor, cuando el balance está roto, la construcción está vacía. Entonces materialmente existe, pero no tiene alma, entonces está vacío, está hueco. Entonces le haces así, así, ¡cluc! Y se cae, se rompe, se destroza porque no había nada que lo mantuviera de pie, más que la materia. Pero en la luz es todo lo contrario. No creas afuera para llenar adentro. También la sombra siempre hace eso, porque os acordáis que son agujeros negros. O sea, sus almas empiezan a como absorber la luz porque ellos ya no la emanan. Ellos no están en contacto con Dios de dentro, con su Dios interno, entonces la tienen que coger, la tienen que robar. Pero en la luz empieza a brillar. Entonces, desde tu centro, desde tu luz, desde Dios, emanas y creas en la materia. Todo lo que creas materialmente lo creas le infundes espíritu, le infundes de Dios. Porque tú estás en contacto con Dios, entonces lo que tú creas con tus manos, estás co-creando con Dios, está Dios a través de ti, entonces le infundes el espíritu. Y también se ve como, por ejemplo, algo tan simple y tan material y matrix como puede ser el coche, ¿no? De que, bueno, un hombre de luz que viene y te ayuda y te arregla el coche. Sus manos son mágicas. No es cualquier mecánico que solo te arregla el problema y ya está, o como que materialmente lo solucionan. Sus manos van a ser mágicas. La gente que está en la luz no crea rocas, no toca esto y lo toca y está vacío. Lo que toca, lo que crea, le da vida. Entonces eso es lo que es la magia. La luz también crea magia. Entonces, igual que no sé, una mujer que crea arte o que crea joyería, la joyería no es solo un trozo de metal, va a tener alma, va a tener esencia, va a tener propósito, ¿no? Quizás el propósito del mecánico fue desde su corazón un verdadero servicio de
quiero que esta persona se sienta mejor. Mi propósito es servir. Mi propósito es que esta persona se sienta aliviada de que ya no tiene este problema con su coche. Entonces es magia, es amor, es luz, es orden, es estructura, es equilibrio, es de Dios. Entonces otra de las consecuencias es crecimiento, crecimiento álmico y personal, evolución. Las personas en este camino evolucionan. Si tú tomas este camino, evolucionas como persona. Y lo que ocurre es como, como una planta que va hacia la luz y empieza a crecer y crecer y crecer y cada vez se hace más grande, o como un árbol que empieza a hacerse grande y después da unos frutos bien nutridos y da sombra para los demás. Es como creces. No sigues siendo la misma persona para siempre. Sigues avanzando, sigues creciendo, sigues acercándote a Dios. Entonces siempre estás como en ese crecimiento. También algo que quería decir con el árbol, que es justo relacionado con lo último que iba a decir, servir. Siempre acaban ayudando, siempre acabas ayudando en este camino, siempre acabas ayudando a todos los que hay a tu alrededor o siempre te acabas ayudando a ti. Por ejemplo, si quieres ayudar a por ejemplo, un héroe en una película que quiere salvar a su pueblo, va a acabar salvándose a sí mismo también. O cuando alguien quiere salvarse a sí mismo de que una persona que está en depresión y quiere salir de esa depresión y tiene que esforzarse muchísimo y quiere salvarse a sí mismo y a su alma, acaba salvando a a todos los que están a su alrededor, porque creas equilibrio, creas armonía, y esa armonía, ya sea interna, o sea, la interna se desborda hacia afuera, más que se desborda, crece. Como creces tanto internamente, empiezas a crecer afuera, o como empieza a crecer tanto lo que estás haciendo afuera, te empieza a crecer también por dentro y te empieza a sostener a ti también, ¿no? Entonces es como el héroe que salva a su pueblo, es justamente el pueblo el que lo va a sostener a él, de que está el panadero y el que da tomates y yo por eso puedo tomar unos tomates muy ricos y puedo comer un pan muy rico y está em, el que hace, el que teje y hace ropa, yo puedo ponerme esta ropa y el que hace mantas y me puedo poner estas mantas y puedo dormir calentito, ¿no? Es como yo me sostengo de todos estos, de todos los demás, de todo mi pueblo, ¿no? Que me sostiene, porque tú los salvaste y ahora ellos como que te salvaron a ti. O yo me salvé a mí mismo, ¿no? De que, por ejemplo, estaba en una depresión y, y de que un personaje, ¿no? No, yo no, pero de que estaba en una depresión y, y me esforcé muchísimo para poder salir adelante y ahora la gente está feliz de verme mejor o puedo ayudar a los demás, como que siento que aprendí tanto o acabas siendo la persona que da muy buenos consejos a todos los que estén, o sea, todas tus amistades o familia, los que te aman y los que están contigo, van a nutrirse de unos buenos consejos, de unos buenos aprendizajes que tuviste contigo mismo, ¿no? Entonces, acabas irradiando salud, ¿no? Entonces, es como un árbol que crece y como estás en el camino del crecimiento hacia la luz, en ese crecimiento sigues creciéndote y te expandes. O sea, te expandes y como un árbol que se hace muy grande, acaba dándole como esa sombrita a los demás, acaba pudiendo con sus raíces ayudar a todos los que hay a su alrededor porque se ha hecho tan fuerte y tan grande que ahora es capaz de sostener y de ayudar a los demás. Por eso, ese es el camino del crecimiento, entonces ese es el servicio. Siempre acaban sirviendo a los demás y a sí mismos. Es como una pieza, es como ser la pieza en un gran mandala. Y, y sí, es como que tú ayudas a que todo ese orden esté. Es como construir un orden interno que acaba manifestando el orden externo o construir un orden externo. Ordenar todo y acaba todo ordenándose también dentro de ti, ¿no? Pero son los dos. O sea, es que hay que trabajar los dos porque si quieres arreglar adentro también hay que arreglar tu vida externa y si quieres arreglar tu vida externa también hay que arreglar algo de adentro, ¿no? Y tengo algo escrito. La luz te sostiene, te mantiene y te ayuda a crecer hasta volver a la infinitud. Es un camino de sentido común, así como una planta decide ir a la luz.
es el camino natural. La luz, a diferencia de la sombra, escoge superar sus miedos, escoge superar sus situaciones. Lo escoges la luz cuando dices, esto que me ha dado la vida que me ha traído este dolor, como en películas, como hacen los personajes de películas de que les llega de que la catástrofe, la destrucción, el mal, el desequilibrio llega y tú dices, ¿qué voy a hacer con esto? La luz dice, voy a mejorarlo o voy a superarlo o voy a arreglarlo, voy a devolver el equilibrio, voy a sanarme a mí, voy a sanar al mundo, voy a arreglarlo, voy a superarlo. Y la sombra, lo que ocurre es que la sombra escoge el miedo. Todos tenemos ego. He explicado ya qué es el ego en el video anterior, pero si no lo has visto también puedes ver en mi canal. Seguro hay un video en el que hablo sobre el ego que tengo que subir próximamente, pero después de subir este. Pero el ego es como la mente de supervivencia, ¿no? La que te mueve a través del miedo. Es un aspecto que está en nosotros, pero no es nosotros. No somos el ego. Puede ocurrir dos casos iguales o similares en los que dos personas exactamente iguales sufren abuso infantil, ¿no? De cualquier tipo. Y uno se hace mayor y dice, no, es que todo este dolor de mi infancia y todo esto voy a superarlo, no voy a sanarlo, voy a verlo, voy a recordar, voy a ver cómo puedo hacer algo, arreglarlo, a ser mejor persona o superarlo. ¿Cómo puedo superarlo, no? ¿Cómo puedo volver al equilibrio? Otra persona con la misma historia puede nunca querer ver ese trauma, puede nunca querer aceptar lo que pasó, puede decir, la vida fue injusta conmigo, entonces se lo voy a devolver. Le voy a devolver la injusticia. Le voy a devolver esto que me pasó, este dolor, se lo voy a devolver al mundo o a mí mismo. No de que si sufrí abuso infantil, pues después repites, ¿no? De que si tienes un hijo, después con las demás personas, de que no, es que yo no me merecía esto, entonces toma, ¿no? Porque a mí no me trataron de esa manera, ¿no? A mí no me trataron bien, pues te trato de la misma forma en la que el mundo me trató, ¿no? Es como decirle a la vida, ¿sabes, vida? Te voy a tratar de la misma forma en la que tú me trataste. Si me diste este dolor, pues te lo voy a devolver, ¿no? Y a veces también se identifican tanto con su dolor que hay algunas personas que hasta se identifican tanto con su dolor como que sacan fuerza de ahí, empiezan a hacer ese su combustible, ¿no? De que la otra persona, de que aquí el padre que decide ser mejor persona, saca su combustible del amor por su hijo, de la luz, de la esperanza, de la fe de Dios. Y la otra persona saca combustible, la persona que está escogiendo un camino de polaridad negativa, está sacando combustible del dolor, del sufrimiento. Por eso también está relacionado a los chakras bajos, porque justo el chakra raíz eh, rige como también el dolor, sí, las emociones como muy muy bajas, como el dolor, la angustia, ¿no? Entonces son las personas que van por un camino de fragmentación, se quedan como atrapados en ese chakra, en el primero, y empiezan como así a, a sacar, esa es su energía, se quedan atrapados en el chakra raíz, entonces no pueden nutrirse de la energía que reciben los demás chakras porque no los están utilizando. Por ejemplo, el chakra corazón se nutre del amor. El chakra de la garganta, por ejemplo, también se puede nutrir de hablar nuestra verdad o de informarnos muy bien, de recibir como verdad, de verdad, de la verdad, se nutre de la verdad. Pero como estas personas que van por un camino de fragmentación solo tienen el chakra raíz activo,
O a veces también, cuando no es tan grave, pues a veces sí también es grave, pero no tan avanzado. A veces también tienen el segundo y el tercero, ¿no? Pero la cuestión es que solo el que más activo tienen o con el que están sobreviviendo, o sea, justo eso, están sobreviviendo con la energía del dolor. No están viviendo en paz, en armonía, están sobreviviendo, viven desde el trauma. Y la energía que les mueve o la que les nutre es el dolor, es el sufrimiento, es el fracaso. ¿No? Estas emociones así muy, muy bajas, muy, muy densas y feas, pues de ahí agarran combustible. Entonces es como si este padre que ha escogido un mal camino así le hace el mismo mal a su hijo, es como que se desquita o como, no, pues toma esto, ¿no? Yo viví esto, pues toma, esto es así, ¿no? De que eso es lo que escogió él, ¿no? No es porque el hijo se lo merezca, no es porque esa sea la forma de educar a un hijo, sino porque ese padre decidió que no iba a crecer. Él decidió que no iba a solucionar ese problema. Es más, vio el problema, vio el desequilibrio, vio el sufrimiento y dijo, no me voy a alzar ante él. Él no lo voy a enfrentar. Porque el sufrimiento, o sea, también es el miedo. O sea, todas las emociones bajas que rigen el chakra raíz también son, o sea, a las que se les relaciona el chakra raíz, porque el chakra raíz tiene un aspecto muy positivo y muy bonito, que es nuestro arraigo con la tierra y nuestra estabilidad y nuestra seguridad en nosotros mismos también. Pero en el camino de la fragmentación es que este chakra es como la base, la única base que tiene, o el único combustible en su aspecto oscuro, que es sufrimiento, fracaso, o sea, pero ¿cómo se siente el sentimiento de humillación, de fracaso, de vergüenza, de terror, de miedo, de ira? Todas esas emociones así muy feas y bajas, em, todo eso como que no se alzan, no te alzas ante el ego, ante el miedo, ante la vergüenza o ante el, en la humillación o ante la desesperación. No te alzas contra la ira, no te alzas contra el dolor, no haces nada. Y son las personas que, o sea, estas personas son los que deciden ver la película. La mayoría de veces ven la película de alguien más y se nutren de ahí. Ellos deciden ver la película y no ser ellos los héroes. Por eso manifiestan los pecados capitales, ¿no? De que, yo tengo un problema con el alcohol. No. Yo estoy adicto al alcohol. No. Pues no me voy a alzar contra el mal. No me voy a alzar. Que no alzarse contra el mal es no alzarse contra la injusticia, contra la insanidad, en contra de el desequilibrio y la ruptura de la armonía. No se alzan. No buscan a Dios. Es eso. Cuando no buscas el equilibrio, no estás buscando a Dios. Entonces, escogen otra cosa. Y, y pues se quedan en la materia, ¿no? El camino de la fragmentación, pues también a veces es un camino muy triste. Ya lo hemos hablado en el video anterior, pero es muy triste. Porque a veces, o sea, se puede llegar a ver el potencial de las personas que se hunden en miseria. Pero se hunden en miseria por su propia mano, por su propia decisión. ¿Sabéis este dicho que dice... no, este dicho no, pero esto que dice mucha gente de por qué a las personas buenas les pasan cosas tan malas, ¿no? O como, ¿por qué si es una buena persona, por qué le está yendo mal? Vimos en el video pasado que está el aspecto suicida o sea, que es lo femenino en oscuridad, que es una personalidad que busca la autodestrucción
escogiendo el desequilibrio para sí mismo. Esto pasa, pero pasa a veces sin mucha conciencia o a través de manipulación. Se ve mucho en historias familiares cuando, cuando hay un miembro de la familia que decide quedarse con una persona que es abusiva, ¿no? De que un hijo que decide hacerle caso al papá abusivo, ¿no? Al padre abusivo y decide seguir ahí, quedarse ahí y seguir buscando su aprobación. Entonces es que manifiestan historias tristes porque a veces pueden parecer, sobre todo se ven mujeres, como muy inocentes o muy como tristes, cuando es desde un lado triste, como una persona de que dice, no, es que yo estoy en depresión, o de que no, es que yo tengo esta situación de vida, nunca consigo dinero, o así, es de que no, no puede ser, es que me pasan, sí, a veces sí, muchas veces puede que les sigan pasando cosas malas, pero no se alzan, no sacan la fuerza, no se deciden a sí mismos, no escogen la luz, no escogen mejor. O como esta historia yo la he visto muchas veces, mujeres que escogen una mala pareja, un novio abusivo. Lo he visto varias veces, bastantes, suficientes veces como para entender que es decisión de esta mujer acabar con este hombre y aún no entiende, no de que es tu decisión, tú decides hacerte ese daño a ti. Y a veces es triste porque pues no son malas personas, pero cuando creas el mal para otros o para ti mismo, cuando creas el desbalance, cuando rompes el equilibrio, o sea, cuando rompes el equilibrio o creas desbalance a otras personas o a ti, estás siendo el villano de la historia. Estás siendo el que no está trayendo el equilibrio o el que no se está alzando ante la injusticia para devolver el equilibrio. Entonces es el mal. Entonces no son malos con otros, pero son malos con sí mismos, ¿no? Esos suelen ser las historias más tristes, ¿no? Pero todas estas historias, todos los villanos pueden decidir, pueden escoger, voy a ser mejor persona. ¿Sabes que todos estos problemas he cambiado de opinión? Quiero ser mejor persona. No sé, algo así como... em, es como si un padre, como el mismo ejemplo que hemos dicho antes, ¿no? Del padre que le hacía, que recibió abuso infantil de pequeño y traumas, entonces pues se los devuelve a su hijo, ¿no? Puede decir, espera un momento, no, creo que esto está mal. Creo que no quiero educar a mi hijo así. Creo que, creo que yo me he equivocado o creo que lo estoy haciendo mal, ¿no? Es cuando entra la luz de la conciencia, cuando entra el chispazo de luz. Y yo creo que les entra muchas veces, o sea, estoy bastante seguro de que a las personas que escogen malos caminos acaban topando con pared, ¿no? Porque la luz siempre sale, o sea, todo siempre sale a la luz, la verdad siempre sale a la luz. Entonces siempre se acaban dando cuenta de qué es lo que están haciendo, de si lo están haciendo mal, y siempre se dan cuenta de que son ellos los que escogen ese mal. Tarde o temprano te das cuenta de que si estás escogiendo un mal camino, tarde o temprano te vas a dar cuenta de que estás escogiendo tu mal camino. Tú lo estás escogiendo. Te vas a dar cuenta porque la verdad sale a la luz. Entonces es como si a esta persona le saliera esa verdad a la luz, puede decidir, no, lo voy a reprimir, lo voy a esconder, mentira, no es verdad. Y sigue con su vida. Pero podría llegar un momento en el que dice, ¿sabes qué? Sí, estoy cansado. Estoy muy cansado. Quiero ser mejor persona. Ya no quiero. Simplemente es como, ya no quiero seguir viviendo esta misma historia, ya no quiero seguir repitiendo los mismos patrones, no quiero cuidar a mi hijo así, no quiero tratar a mi hijo así, creo que yo merezco más o creo que yo puedo vivir algo más bello. Entonces decide, voy a mejorar o voy a ir al psicólogo, voy a arreglar este problema que tengo internamente y quizás eso me ayude a ser mejor persona con mi hijo. Los cambios positivos para devolver el equilibrio, para devolver la salud, son los que nos llevan a la luz. Estando en la sombra. Escojo, o sea, es yo
escojo solucionar todos los problemas que yo he creado o que me he encontrado y ahora son míos, ¿no? De que quizás tú no lo creaste, pero tienes este problema en tu vida. Yo decido solucionarlo. Yo decido alzarme contra todo este desequilibrio y decir yo voy a hacer algo. Yo me escojo. Los que tienen que hacer el trabajo de los que están en la sombra es escoger la luz que llevan adentro. Es escogerse a ellos mismos. Escoger la luz que llevan dentro y sacarla y decir voy a hacer algo al respecto, voy a cambiarlo, porque estoy por un mal camino, entonces voy a revertirlo todo esto, voy a solucionarlo. El problema que he creado, el problema que me ha llegado, lo voy a solucionar. Hemos visto que para poder empezar a encaminarse hacia la luz, hay que decidir ser mejor persona. Decidir superar los límites, superar las barreras, los miedos, las inseguridades, lo que sea que te esté parando, que te esté frenando o que te esté asustando, el malestar, el desequilibrio, hay que alzarse contra él y elegir superarlo, elegir arreglar nuestros problemas o a nosotros mismos, ¿no? Tomar estas decisiones implica, tener un enfrentamiento y tener una muerte del ego. El ego tiene que dejar de controlarnos, nos tiene que dejar de controlar el miedo, nos tiene que dejar de controlar el trauma, nos tiene que dejar de controlar todas las emociones o las limitaciones muy bajas que nos estaban frenando, que nos estaban impidiendo ser mejor persona, ¿no? Puede ser que la culpa era lo que a ti te impedía seguir adelante, ¿no? Y dar de más de ti y no curarte, no elegirte a ti, ¿no? Sino a los demás. O puede ser que tenías un trauma de la infancia y eso era lo que no te permitía como seguir adelante. Entonces, cuando escoges superarlo, escoges enfrentarlo. Y en ese enfrentamiento, o sea, es para que deje de tener ese control sobre ti, para tú alzarte por encima. Entonces es como un duelo, como una batalla en la que tu intención pues es salir victorioso y derrotar eso que te está impidiendo alcanzar la luz. Tener ese enfrentamiento implica la muerte metafórica. Por ejemplo, me gusta esta escena de la película del Hobbit en la que tenemos al prota o al personaje principal, que es Bilbo, y a Bilbo se le propone una aventura, ¿no? De que ayudar a unos enanos a recuperar sus tierras, ¿no? Y Bilbo al principio pues se niega, se niega mucho, rotundamente, le parece una locura y pues un peligro, ¿no? Los enanos y el mago le dicen, no te podemos asegurar que vuelvas, y si vuelves ya no serás el mismo. Entonces Bilbo como que se niega porque le da miedo no volver. Le da miedo la muerte, ¿no? Que la muerte es justo el ego, o sea, el ego es el que te mantiene alejado de la muerte, el ego es el que te mantiene como, entre comillas, en seguridad o seguro, pero nunca puedes superar a la muerte, nunca puedes superar ese miedo, entonces te aleja de la luz o de Dios, ¿no? Entonces hay que enfrentarlo, ¿no? Y Bilbo aquí primero se niega, pero después se da cuenta que está perdiendo como una gran oportunidad y que nunca la va a volver a tener. Entonces cambia de opinión y decide, ¿sabes qué? Da igual, o sea, lo voy a hacer, ¿no? Y sabe que puede morir. Esto me recuerda a cuando una persona tiene un trabajo que no le gusta y tiene que enfrentarse contra ese miedo de que no sé qué voy a hacer sin ese trabajo, pero tengo que hacer algo, no puedo quedarme así. Entonces enfrenta ese miedo, ¿no? Del miedo a la inestabilidad económica y ver
y se enfrenta a esa situación que le da la vida para poder conseguir un buen trabajo, para poder conseguir sus sueños, ¿no? Entonces, cuando parece algo como muy riesgoso, ¿no? Entonces ese también es el salto de fe, es el salto que te transforma, porque es como que saltas metafóricamente como hacia la muerte, pero tienes el renacer, ¿no? Entonces eso es lo que diferencia a las personas que están en la luz de la sombra, porque cuando estás en la sombra le temes a la muerte, le temes, huyes, ¿no? Se ven muchos villanos de Disney como el Capitán Garfio que le huye a la muerte y le tienen mucho miedo, pero los que están en la luz la aceptan. Y eso es lo que les diferencia porque la luz se transforma, acepta la muerte y la muerte es la transformación. De hecho, en el tarot también significa lo mismo. La muerte no es muerte física literal, sino es la etapa, en las cartas del tarot, la carta de la muerte representa la etapa de la transformación. Entonces, eso es lo que hace la luz, transforma sus situaciones de vida en algo positivo, como en un aprendizaje, no todo lo negativo lo transforman en algo bueno y se transforman a sí mismos, ¿no? Aceptan la muerte y con eso se transforman. Pero la polaridad negativa, los que están en el camino de la fragmentación, nunca la aceptan y la tapan o como le huyen. Entonces por eso nunca se pueden transformar y la mayoría del tiempo como que siguen siendo los mismos o bajan, ¿no? Descienden, nunca pueden ascender, no pueden superarlo. Es como que aceptas el duelo a muerte, sabiendo que las cosas pueden salir mal, sabiendo que no todo va a ser fácil y una vez que te enfrentas, te esfuerzas para cambiar tu situación, te esfuerzas para seguir creciendo, te esfuerzas. Si sacas como... ahí es donde trabajas todas las virtudes, es como un campo de batalla en el que te esfuerzas por tener más luz, por tomar buenas decisiones, por seguir hacia arriba, ¿no? Y pues obviamente hay equivocaciones, hay errores, hay malos pasos, pero enseguida es como, ok, vale, he hecho esto mal, voy a ver cómo lo puedo solucionar, ¿no? Es todo el rato como, cómo puedo volver al equilibrio, cómo puedo crear mayor equilibrio, cómo puedo alcanzar esto que quiero alcanzar, ¿no? Entonces es como una batalla. Y esa batalla es la que te transforma en ese héroe, ¿no? En cambio, si no aceptas el reto, si no aceptas el duelo, si decides escuchar al miedo y quedarte en un lugar que te hace miserable, pues nunca tienes esa transformación, ¿no? Es como cuando algunos padres echan a sus hijos a la piscina para que aprendan a nadar. Es como si no te enfrentas a ese miedo, si no luchas, no aprendes, ¿no? No puedes como tener no puedes haberte transformado, ¿no? No te puedes transformar. También es típico de padres ricos, de un hijo que tiene padres ricos y nunca ha tenido que hacer como algo para... Nunca ha tenido que hacer nada, ¿no? Siempre ha tenido todo, entonces nunca se ha enfrentado, entonces no suelen ser como muy soberbios porque no han enfrentado, no se han convertido en esos héroes, no han tenido que sacrificar nada, no han tenido que luchar por algo, ¿no? Entonces no se pueden transformar. En la sombra también se ven luchas, como que la gente que está en la sombra a veces también pueden estar luchando, pero normalmente las cosas por las que luchan no son las correctas o no son las indicadas, como que no se están escogiendo a ellos, sino que están escogiendo otra cosa. Por ejemplo, podría ser que una, una persona que es adicta al alcohol y dice, no, yo estoy luchando para conseguir un nuevo trabajo para poder seguir con mi adicción al alcohol, ¿no? Para poder seguir comprando alcohol, ¿no? O, no, yo estoy luchando para poder, o esforzándome mucho para encontrar un buen trabajo para poder comprarme un coche de lujo, ¿no? Y es de que, pues claro que eso no es, esa no es la lucha
por la luz, o sea, estas luchas tienen que ser por la luz, esas son las que te transforman en héroes, pero si luchas por la sombra, pues solo te sigues haciendo sombra y, y ya está. Yo primero, para escoger el camino de luz, me escojo a mí. Eso, uno, me escojo a mí. O escojo superar, superar las limitaciones, las barreras, el miedo, las emociones negativas, los pensamientos negativos. Yo decido superarlo. Yo decido devolver el equilibrio. Porque al final lo que dices cuando tú, o sea, lo que le estás diciendo a ti, a la vida, energéticamente cuando tú dices, voy a arreglar este problema en mi vida, es yo voy a devolver el equilibrio. Cuando tú dices, me voy a preocupar por mí o sabes que este trabajo no es para mí y me da mucho miedo dejarlo porque no sé qué va a pasar con mi economía, pero voy a levantarme, voy a hacer cosas, voy a ver cómo puedo conseguir el trabajo de mis sueños. Lo que te estás diciendo, lo que le estás diciendo energéticamente es, yo me escojo a mí, yo me amo, yo decido escogerme a mí, yo decido amarme, yo decido devolver el equilibrio a mí, ¿no? Entonces es como, o yo decido devolverme el equilibrio o yo decido devolver el equilibrio a las cosas, a mi mundo externo. Y eso acaba como afectando internamente y externamente porque, pues para arreglar cosas o problemas que tienes en el mundo exterior, tú también vas cambiando, tú también vas evolucionando. O para cambiar algo de interno, va también evolucionando el mundo externo. Entonces en la luz el masculino y femenino siempre están unidos, o sea, es cada vez más y mientras más avanzas en el camino, ¿no? Y al final este camino nos lleva a recordar que todos somos uno, todos somos Dios, es un camino muy bello. No por eso significa que a las personas que van por un mejor camino o que están decidiendo mejor por sí mismos, no les pasen cosas malas. O sea, todos vivimos en este mundo en el que, pues, pasan cosas malas, pasan cosas buenas. La diferencia es que escogemos cada uno. La diferencia de los dos caminos es que o sea, son decisiones. La polaridad son decisiones. No es lo que nos pasa. Lo que nos pasa es independiente. La polaridad es de la persona. ¿Qué escoge la persona? ¿Escoge la polaridad de la luz? Ok. ¿O escoge la polaridad de la sombra? Ok. Pero no es lo que le pasa. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que este video os ayude de alguna forma o como mínimo habrá sido entretenimiento, ¿no? Pero espero que no me esté dejando nada y haya podido explicar todo. Pero creo que ya si hay alguna cosa que me he dejado, o la añado después o la cuento en otros videos, porque si ya se hizo muy largo el video. Espero que toda esta información os sirva. Todos somos parte de Dios, todos somos uno. Escoger el camino de la luz te va a hacer feliz. Escoger, sabes que no me voy a enfadar, o sabes que no le voy a devolver ese mal a esa persona que me ha hecho esto. Voy a escoger el amor, voy a escogerme a mí, voy a escoger a Dios, voy a escoger superarlo. En ese superarte a ti mismo, superar las circunstancias, encuentras la luz y ya no hay nada más que pueda decir. Creo que ya lo he dicho todo en este vídeo. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que os sirva. Espero que estéis muy bien. Y hablaremos en próximos vídeos sobre si hay alguna persona que esté preocupado por alguna otra persona que conocen que está escogiendo un mal camino, porque mi intención no es crear miedo, no es crear angustia. Si tú sientes que has caminado el camino de la sombra, todo se puede sanar, como ya hemos hablado, todo siempre vuelve a Dios y podéis dejarme preguntas en comentarios, yo trataré de responderlas y nada, Dios está dentro de todos vosotros. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Chao.